La Inquisición Galáctica había perfeccionado el interrogatorio durante 40.000 años en persuasión química, sondas neuronales, en manipulación psicológica, campos de distorsión de la realidad. Habíamos extraído confesiones de especies guerreras que morirían antes de rendirse, de mentes colmena, que no compartían pensamientos individuales, de seres cuya conciencia existía a través de las dimensiones AN. Pero en 300 años de interrogatorios, nunca nos habíamos encontrado con alguien como el último humano. Se llamaba a Thomas Chun. Tenía 67 años terrestres, único superviviente de la extinción de la humanidad, y se negó rotundamente a decirnos cómo habían ganado Soy, el inquisidor Belcarn, del cuerpo del juicio. He destrozado 1000 mentes. He extraído la verdad de seres que desconocían su posesión, pero este humano, este cansado y desafiante, sonriente humano no, me dirá lo único que necesito saber: cómo derrotó la humanidad a la Mayo, fuerza de invasión, jamás reunida, y por qué se ríe cada vez que... Le pregunto. El colectivo Jothor era la civilización más importante de la galaxia, con 300.000 millones de miembros de 47 especies, tecnología capaz de transformar la realidad, fuerza militar que conquistó 2 galaxias, unidad filosófica, que hizo conceptualmente imposible la resistencia cuando descubrimos la Tierra. Un mundo pequeño y primitivo con apenas 10.000 millones de seres y tecnología pre-FTL. Esperábamos el protocolo estándar: bombardeo orbital, ocupación terrestre, integración de los supervivientes en el colectivo. En la flota de invasión estaba formada por 1 millón de buques de guerra, 50.000 millones de soldados y suficiente potencia de fuego para destruir continentes. Esperábamos la victoria en 3 días. En cambio, la guerra duró 17 años y perdimos completamente, catastróficamente, inexplicablemente. Del millón de buques de guerra, 3 regresaron. De 50.000 millones de soldados, quizá 2 millones sobrevivieron. De la infraestructura militar del colectivo Amboen, digamos que seguimos en reconstrucción, pero esto es lo que no tenía sentido. Nunca entendimos cómo perdimos. Nuestros comandantes informaron sobre sucesos imposibles, tecnología que no debería existir, tácticas que violaban la física conocida, guerra psicológica dirigida a especies incapaces de sentir miedo. Los informes eran contradictorios, fragmentarios y claramente influenciados por el trauma del combate. Entonces, cuando encontramos a Thomas Chun, el último ser humano vivo, viviendo en una estación remota, en el borde del espacio conocido, pensamos que finalmente obtendríamos respuestas. Estábamos equivocados. La sala de interrogatorios fue diseñada para la extracción absoluta de información en escáneres neuronales, atmósferas químicas, amortiguadores psíquicos, sistemas de grabación que captaban no solo palabras, sino resonancia emocional, reacciones subconscientes y respuestas biológicas involuntarias. Y sentado en el centro, atado a una silla específicamente calibrada para la fisiología humana, estaba Thomas Chun. Parecía común y corriente, cabello canoso, piel curtida, el tipo de rostro que había vivido adversidades, pero se negaba a ser definido por ellas. Vestía ropa sencilla, de estilo humano, cómoda, completamente inapropiada para alguien que se enfrentaba a la Inquisición Galáctica. Señor Chun, comencé a hablar a través de sistemas de traducción. ¿Entiende por qué está aquí? Sonrió. De verdad sonrió. Porque soy el último humano. ¿Y quieres saber cómo te vencimos? Precisamente, la guerra entre el colectivo y la Tierra terminó hace 17 años, con una victoria total de la humanidad y una derrota casi total del colectivo. Necesitamos entender qué sucedió. ¿Por qué? La pregunta me sorprendió. Para evaluación estratégica, documentación histórica. Comprender nuestros fracasos, para que no vuelva a ocurrir, dijo Chun. No era una pregunta, entre otras razones. Sí. Chun se recostó en su silla,
tanto como le permitieron las ataduras. ¿Y si no te lo digo? Señor Chun, está solo. Su especie está extinta. La Tierra es inhabitable. Su civilización ha desaparecido. ¿Qué razón tiene para ocultar información? Su sonrisa se ensanchó. ¿Rencor? Activé el escáner neuronal. Empecemos. El primer interrogatorio duró 8 horas. Pregunté sobre las capacidades militares humanas en tecnología. Doctrina estratégica. Cadena de Mandon Chun respondió todas las preguntas. Y no me dijo absolutamente nada útil. ¿Qué armas desplegó la humanidad contra las fuerzas colectivas? Armas convencionales, cinética, explosivos, armas energéticas, una vez que hayamos revertido su tecnología. ¿Qué pasa con los dispositivos de disrupción cuántica mencionados en los informes de combate? No sé qué es eso. Los informes describen armas que hicieron que las naves colectivas salieran del espacio normal. Suena interesante. No teníamos... Esos varios comandantes informaron. Entonces se equivocaron, dijo Chun con calma. Teníamos armas, bombas y misiles. Eso es todo. El escáner neuronal indicó que estaba diciendo la verdad, An. Pero eso era imposible. Las armas convencionales no podían explicar nuestras pérdidas. Señor Chun, seré directo. La fuerza de invasión del colectivo era tecnológicamente superior en todos los aspectos. Teníamos mejores naves, mejores armas, mejores capacidades tácticas. ¿Cómo triunfó la humanidad? La sonrisa de Chun se transformó en algo más An. No era hostil. Exactamente. Era más bien orgullosa. Éramos mejores en la guerra que vosotros. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que obtendrás. Cambié de táctica. Háblame de la batalla de Nueva York. Fuerzas colectivas defendieron la ciudad durante 6 meses. Luego, en una sola noche, todos los soldados, los 300,000, murieron. ¿Cómo? Los mataron. ¿Con qué? Por nosotros. ¿Cómo? Chun se inclinó hacia adelante con expresión seria. Inquisidor. Con gusto, hablaré de la guerra. Pregúnteme lo que sea. Le contaré qué sucedió, dónde sucedió, e incluso cuándo sucedió. Pero no le diré nada, An, como eso es lo único que nunca conseguirás de mí. ¿Por qué? Porque la humanidad está extinta. La Tierra desapareció. Mi especie pagó el precio máximo por la victoria. Y lo único que me queda, el único legado que le queda a mi gente, es que en algún lugar de la galaxia todavía nos tienen miedo. Anel sonrió de nuevo. Si te digo cómo lo hicimos, dejarás de tener miedo. Analizarás, desarrollarás contramedidas. Te asegurarás de que si la humanidad regresa de alguna manera, estarás listo. Pero si yo, N, o te lo digo, entonces, cada vez que el colectivo se enfrente a un oponente que no comprendes, te preguntarás, ¿es esta otra tierra? ¿Otra victoria imposible? ¿Otro enemigo que no podemos predecir? Eso es guerra psicológica. Ese es el legado de la humanidad. Interrumpió Chen. Estamos muertos, pero nunca nos olvidarán. Y eso vale más que cualquier cosa que puedan ofrecer, a cambio de cooperación. El escáner neuronal lo confirmó. Él creyó cada palabra. Pasé los siguientes 3 meses interrogando a Thomas Chun. Fue notablemente cooperativo. A su manera, An respondía preguntas, proporcionaba detalles e incluso ofrecía información voluntaria. Pero nunca lo explicó An cómo la humanidad había ganado. An describía las batallas con gran detalle, pero omitía los elementos tácticos cruciales. Hablaba de la estrategia humana, pero omitía las innovaciones específicas que la hacían efectiva. Hablaba de tecnología, pero nunca de los principios que la hacían funcionar. Fue como escuchar una sinfonía sin todas las notas en una sesión. Pregunté sobre el asedio de Pekín. Fuerzas colectivas
rodearon la ciudad con 400.000 soldados, superioridad aérea y apoyo de bombardeo orbital. Después de 3 meses, rompieron el asedio. ¿Cómo? Chen asintió. El asedio se rompió el 17 de noviembre de 2287 IN. De hecho, yo estaba allí, 12ª División de Infantería. ¿Qué pasó? Rompimos el asedio en sí. ¿Pero cómo? Chen. ¿Quién? Sonrió. Los comandantes del colectivo tampoco lo descubrieron. Tenían una superioridad táctica absoluta. Controlaban todas las rutas de aproximación. Vigilaban cada posición humana. Y de repente, ya no lo sabían. ¿Qué cambió? Hicimos algo que no esperaban. ¿Qué fue? Algo inesperado. Quería estrangularlo. Pero el escáner neuronal seguía confirmando. No mentía. Han solo estaba editando selectivamente. Otra sesión se centró en las operaciones psicológicas que había empleado la humanidad. Señor Chun, los soldados del colectivo informaron haber experimentado miedo, paranoia y colapso psicológico, a pesar de pertenecer a especies que no experimentan esas emociones. ¿Cómo lo logró? Chun se encogió de hombros. Los hicimos sentir incómodos. Hicimos cosas que les incomodaron. Les hicieron cuestionar sus suposiciones. Creamos situaciones donde su formación no era aplicable. ¿Qué técnicas específicas? No puedo ayudarte con eso. Eso es información clasificada. ¿Por quién? Tu gobierno se ha ido por mí. Los estoy clasificando ahora mismo. Él era exasperante. El avance se produjo durante una conversación inesperada sobre la cultura humana. Pregunté sobre la historia de la Tierra, pensando que el contexto cultural podría aportar información. Chun fue sorprendentemente franco al describir el arte, la música, la literatura y la filosofía de la humanidad. A los humanos siempre nos han fascinado las historias, dijo. Se las contábamos a los niños. Nos las contábamos entre nosotros. Incluso nos las contábamos a nosotros mismos cuando necesitábamos motivación. ¿Historias? ¿Historias? Narrativas a mitos en leyendas. Los cuentos que definieron quiénes éramos y quiénes queríamos ser. ¿Qué relación tiene esto con la guerra? La expresión de Chun se volvió distante. El colectivo cometió un error al invadir la Tierra. Estudiaron nuestra tecnología, analizaron nuestro ejército, calcularon nuestras capacidades, pero nunca se molestaron en comprender nuestras historias. ¿Por qué importaría eso? Porque nuestras historias te contaron exactamente cómo lucharíamos. Llevamos miles de años escribiendo sobre cómo enfrentarnos a adversidades imposibles, combatiendo enemigos con tecnología superior, encontrando maneras de ganar. Cuando la victoria parecía imposible, todo estaba presente en nuestra ficción, nuestra historia, nuestro ADN cultural. Anme miró directamente en creíste que estabas invadiendo una especie primitiva. En realidad, estabas invadiendo una especie que había pasado 10.000 años fantaseando sobre cómo vencer a enemigos, exactamente como tú. El escáner neuronal se disparó. Esto era importante en explicar. Chun sonrió. No, pero mejor te contaré una historia. Había una comandante militar humana llamada Sarah Martínez. Estaba defendiendo Los Ángeles cuando el colectivo desembarcó 300.000 soldados e inició su protocolo de ocupación habitual. Chun se acomodó en su silla, claramente disfrutando la narración. Martínez tenía quizás 20.000 soldados, armamento básico, sin apoyo aéreo, sin recursos orbitales. Según cualquier cálculo racional, debería haberse rendido de inmediato. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo ella? Ella hizo que el colectivo se sintiera incómodo. Quería gritar. Pero Chun continuó. Los soldados del colectivo estaban acostumbrados a oponentes racionales, seres que valoraban
la supervivencia, que tomaban decisiones lógicas basadas en análisis de costo-beneficio. Martínez no hizo nada de eso. ¿Qué hizo ella? Atacaba constantemente, aleatoriamente, irracionalmente en sus soldados. Atacaban posiciones del colectivo sin un objetivo estratégico aparente. Emboscaban a las patrullas y se retiraban antes de que el colectivo pudiera responder eficazmente. Saboteaban líneas de suministro irrelevantes. Creaban el caos sin un propósito claro. Esa no es una estrategia efectiva. No se suponía que fuera efectivo, interrumpió Chun. Se suponía que sería ... Se onusó el colectivo. Seguía intentando comprender los objetivos estratégicos de Martínez. ¿Qué buscaba? ¿Cuál era su objetivo final? ¿Cuál era su punto? Y Chen sonrió. ¿Su objetivo? Era hacerte esa pregunta. Mientras el colectivo intentaba comprender la estrategia de Martínez, ella los estaba desangrando poco a poco, los estaba desgastando, los estaba volviendo paranoicos, haciéndoles preguntarse si entendían a los humanos. Eso es guerra psicológica. Eso es humanidad. Somos muy buenos incomodando a la gente. ¿Cómo terminó la batalla de Los Ángeles? El colectivo se retiró después de 6 meses. Aún eran superiores en número, tecnología, en todo, pero habían perdido la confianza en su capacidad para predecir el futuro de los humanos. Así que se fueron. Eso es imposible. La doctrina colectiva no permite una retirada estratégica. Aparentemente sí lo hace cuando te enfrentas a oponentes que no siguen ninguna doctrina que tú entiendas. El escáner neuronal confirmó. Esta historia era cierta, pero aún no lo explicaba cómo la humanidad había ganado. A medida que pasaban los meses, noté un patrón en las historias de Chun. Describió las victorias humanas, pero nunca los mecanismos. Hablaba de la confusión colectiva, pero nunca de su origen. Insinuaba innovaciones humanas, pero nunca las revelaban. Y cada historia reforzaba el mismo tema. A los humanos ganaron porque el colectivo no pudo predecirlos. Señor Chun, dije durante una sesión, he analizado todas sus historias. Hay un elemento común en la imprevisibilidad. ¿Sugiere que la humanidad triunfó simplemente por ser aleatoria? No es aleatorio, corrigió Chun. Es impredecible. Hay una diferencia en explicar en lo aleatorio. Es caos sin propósito. Lo impredecible es una acción intencionada que no sigue patrones esperados. No luchábamos al azar. Luchábamos de maneras que no podías anticipar porque seguías asumiendo que seríamos racionales. Guerra requiere racionalidad. La guerra requiere victoria, interrumpió Chun. La racionalidad es solo una herramienta. Los humanos usamos muchas herramientas. ¿Cómo? No puedo decírtelo. Es información clasificada. Estaba desarrollando un profundo respeto por su capacidad de ser, al mismo tiempo, cooperativo y obstructivo. Otra sesión se centró en los últimos días de la guerra. La última gran ofensiva del colectivo tuvo como objetivo las defensas orbitales de la Tierra. Desplegamos 500,000 de naves de guerra. Según todas las proyecciones, la Tierra debería haber caído en 48 horas. En cambio, la flota fue destruida en 36 horas. ¿Qué ocurrió? La expresión de Chun se tornó solemne. Esa fue la batalla de la Luna, de hecho. Estaba en la superficie. Apoyo logístico fue malo. Descríbelo. 500,000 de naves del colectivo entraron en el espacio orbital terrestre. Poseían una potencia de fuego abrumadora, un posicionamiento superior y una ventaja táctica absoluta. La flota de defensa terrestre estaba compuesta por unas 50,000 naves, todas modelos antiguos, en su mayoría improvisadas con tecnología del colectivo de ingeniería inversa. Entonces, ¿cómo? Perdimos, dijo Chun en voz baja. La flota de defensa quedó completamente destruida. Las 50,000 naves, quizás 200,000 vidas humanas,
Fue una masacre. Estaba confundido. Pero la flota colectiva también fue destruida. Ansi. ¿Cómo? Chun me miró con una expresión que no pude descifrar. Tras destruir la flota de defensa, las naves de guerra del colectivo se desplazaron a posiciones de bombardeo alrededor de la Tierra. Se preparaban para atacar el planeta. Protocolo estándar del colectivo para mundos resistentes. Y la Tierra se encendió. Despedir que todo en cada misil, cada arma cinética, cada pieza de desecho espacial que pudimos acelerar a velocidad de armamento, cada arma experimental que construimos, pero nunca probamos. Todo lo que nos quedaba, eso no debería haber sido suficiente. No lo fue, asintió Chun. La flota del colectivo tenía escudos, defensas puntuales y contramedidas. Derribaron el 98% de lo que lanzamos, pero la Tierra tenía mucho de todo. Habíamos pasado 17 años preparándonos precisamente para este escenario. Sabíamos que eventualmente traería suficiente fuerza para romper nuestras defensas. Así que preparamos contingencias. ¿Qué contingencias? Chen sonrió con tristeza. Han clasificado al señor Chun. Su especie está extinta. ¿Qué posible razón? La misma razón de siempre. El legado de la humanidad. Nunca sabrás exactamente qué hicimos. Nunca tendrás la certeza de si otra especie podría tener capacidades similares. Nunca volverás a asumir que una fuerza abrumadora garantiza la victoria. El escáner neuronal confirmó que él lo creía, pero también mostró algo más. Dolor. Un dolor profundo, personal. Señor Chun, ¿era usted cercano a alguien que murió en la batalla de la luna? Su expresión se cerró. Todos los que conocía murieron en esa batalla. O en las anteriores, o en las posteriores. Eso es lo que significa la guerra al final. Pierdes a todos. Lo lamento. ¿Eres tú? El colectivo empezó la guerra. Estábamos siguiendo protocolos de asimilación. Estábamos conquistando, corrigió Chun. No lo uses con eufemismos. Viniste a la Tierra esperando una victoria fácil. Querías añadir la humanidad a tu colección de especies sometidas. Nunca preguntaste si queríamos eso. Simplemente asumiste que tu superioridad te daba autoridad. El propósito del colectivo es unificar la galaxia. Contra nuestra voluntad, interrumpió Chun. Eso no es unificación, es conquista. Y la humanidad dijo que no a un coste enorme. ¿Sí? Asintió Chen. 10.000 millones de humanos murieron. La Tierra es inhabitable. Mi especie está extinta. ¿Valió la pena? Hizo una pausa. Pregúntame dentro de unos cientos de años, cuando otras especies se enfrenten al colectivo y recuerden que la Tierra dijo que no y ganó. Pregúntales si el sacrificio de la humanidad valió la pena 6 meses después del interrogatorio. Algo cambió. La salud de Chun se estaba deteriorando. La esperanza de vida humana es breve según los estándares galácticos. Y a Chun le quedaban, quizás, 10 años, como máximo. Solicité que los equipos médicos le brindaran atención. Pero Chun se negó. ¿Por qué? Pregunté. Podemos prolongar tu vida. Darte más años. He vivido lo suficiente, dijo Chun. Soy el último humano. Cuando muera, la humanidad estará realmente extinta. Estoy listo para eso. Pero podrías tener más tiempo. ¿Para qué? Para seguir contándote historias que no entenderás. Para verte intentar sacarte información que no te daré. No, gracias. En su renuncia me molestó más de lo debido. Señor Chen, he pasado 6 meses interrogándolo. En ese tiempo, me ha contado docenas de historias sobre la guerra de la humanidad contra el colectivo. Ha descrito batallas, tácticas, estrategias, pero nunca ha explicado cómo ganaste. ¿Por qué? Chun parecía cansado. Te lo dije, el legado de la humanidad, pero te estás muriendo. Cuando mueres, todo el conocimiento humano muere contigo.
¿No te preocupa? No, porque el conocimiento no importa. El en asuntos. No entiendo. En Chun sonrió. Claro que no. Eres del colectivo. Piensas en términos de datos, análisis y replicación. ¿Crees que si entiendes cómo funciona algo, puedes reproducirlo o contrarrestarlo? Pero la fuerza de la humanidad no residía en técnicas o tecnologías específicas. Estaba en nuestra mentalidad en explicar. Éramos impredecibles, porque valorábamos la imprevisibilidad. Éramos creativos, porque recompensábamos la creatividad. Éramos testarudos porque celebrábamos la terquedad. El colectivo dedicó 40.000 años a optimizar la eficiencia, la unidad y la previsibilidad. Construyeron una civilización donde todos piensan igual, actúan igual y valoran igual. Esa es su fortaleza y su debilidad. Se inclinó hacia adelante. No pudieron vencer a la humanidad, porque no pudieron comprendernos. No pensábamos como ustedes, no valorábamos lo que ustedes valoraban. No tomamos las decisiones que ustedes tomarían. Y cada vez que intentaron predecirnos, hicimos algo que no podían imaginar. Eso todavía no es una explicación. Es la única explicación que importa, interrumpió Chun. ¿Quieren saber nuestras armas secretas? ¿Nuestras innovaciones tácticas? ¿Nuestros avances estratégicos? La verdad es esta: no teníamos ninguna. Simplemente nos negamos a librar la guerra que esperaban en él. Escáner neuronal se disparó. Esto era importante. ¿Qué quieres decir? El colectivo invadió esperando una guerra convencional. Objetivos militares, objetivos estratégicos, análisis racional de costo-beneficio. Pero los humanos no hacemos lo convencional. Hacemos lo que funciona. A veces es estrategia militar. A veces es guerra psicológica. A veces es puro despecho. Eso no es... Mira tus informes de combate, dijo Chun. ¿Qué dicen? Los humanos desplegaron tecnología desconocida. Los humanos usaron tácticas inexplicables. Los humanos lograron victorias imposibles. Sigues buscando el arma secreta, la ventaja oculta, la técnica especial, pero no la hay. Entonces, ¿cómo éramos mejores en la guerra que ustedes? Repitió Chun. No porque tuviéramos mejor tecnología, porque entendíamos algo que el colectivo desconocía en la guerra. No se trata de quién tiene las mejores armas. Se trata de quién está dispuesto a hacer lo que sea para ganar. Las fuerzas del colectivo estaban dispuestas a morir por la victoria. ¿Estaban dispuestos a pensar diferente por la victoria? Preguntó Chun. Porque eso fue lo que los venció. Cada vez que se encontraron con humanos, intentaron comprendernos, usando sus marcos, su lógica, sus suposiciones. Y nosotros seguíamos rompiendo esas suposiciones. No porque tuviéramos armas secretas, sino porque no pensábamos como ustedes. Se reclinó en su silla. Ese es el legado de la humanidad, Inquisidor. No es tecnología. No son tácticas. Solo la simple y aterradora verdad de que hay seres en esta galaxia que no siguen tus reglas, que no piensan como tú, que lucharán de maneras que no puedes predecir, y nunca sabrás con certeza si la próxima especie que encuentres es otra tierra. El escáner neuronal confirmó. Estaba diciendo la verdad, pero aún así me sentí incompleto. Señor Chun, si la fuerza de la humanidad residía simplemente en la imprevisibilidad, ¿por qué ganó? El colectivo acaba adaptándose a nuevas tácticas. Chun sonrió. Porque nunca tuviste la oportunidad. La guerra duró 17 años. Apenas le alcanzó al colectivo para pasar por el análisis inicial, la revisión estratégica y la adaptación táctica. Y cada vez que empezábamos a adaptarnos a un conjunto de comportamientos humanos, nosotros cambiábamos a otros. Eso no es sostenible. Fue sostenible durante 17 años. Eso era todo lo que necesitábamos. ¿Pero a qué precio? La humanidad está extinta. La humanidad está extinta, asintió Chun. Pero ganamos. La invasión del colectivo fracasó.
Perdieron 1 millón de naves de guerra, 50.000 millones de soldados, y su reputación de invencibilidad. Otras especies vieron cómo la Tierra se resistía. Algunas también empezaron a resistir. La expansión del colectivo se detuvo, quizás para siempre. Sacrificaste a toda tu especie por eso. Sacrificamos a toda nuestra especie para demostrar que era posible, que el colectivo podía ser derrotado, que la resistencia era posible, que 10.000 millones de seres en un planeta primitivo podían decir no al Mayo, era imperio de la galaxia, y lograr que perduraran. Él me miró directamente. ¿Valió la pena? Pregúntenle a las especies que aún están libres, porque les demostramos que la resistencia era posible. Thomas Chun murió 8 meses después de que comencé a interrogarlo. Nunca me dijo cómo había triunfado la humanidad pero en las semanas previas a su muerte, algo cambió en nuestras conversaciones. Se volvieron menos conflictivas, más filosóficas. Inquisidor Velkarn dijo un día, ¿por qué le importa tanto cómo ganó la humanidad? Para evaluación estratégica, para prevenir futuras derrotas, ¿es realmente por eso? Consideré la pregunta. Quiero entender. El colectivo nunca ha perdido así. Toda la doctrina militar se basa en la suposición de que una fuerza superior, correctamente aplicada, garantiza la victoria. La humanidad demostró que esa suposición era errónea. Si no entendemos por qué, todo nuestro marco estratégico es sospechoso. Chun asintió. Así que, tienes miedo. El colectivo no experimenta miedo. Todos experimentamos miedo, interrumpió Chun. Incluso las especies que afirman no tenerlo. El miedo es simplemente reconocer que algo amenaza nuestra comprensión de la realidad. Y la humanidad, sin duda, amenazó la nuestra. Tenía razón. Aunque no quería admitirlo. ¿Andaime algo? Inquisidor, ¿qué te asusta más? ¿No saber cómo te vencimos? ¿O saber que, aunque te lo dijera, no podrías evitar que vuelva a suceder? No tuve respuesta 1 semana antes de morir. Chun solicitó una última conversación. Llegué y lo encontré débil, visiblemente dolorido, pero aún sonriendo. Inquisidor, tengo algo que decirle. No es un secreto, no es una explicación, solo una verdad. Estoy escuchando. La humanidad no derrotó al colectivo con tácticas geniales ni armas secretas. Los vencimos con pura terquedad. Nos negamos a rendirnos. Nos negamos a aceptar que la tecnología superior significara una derrota inevitable. Simplemente seguimos luchando, adaptándonos, aprendiendo, probando nuevos enfoques, hasta que algo funcionó. En eso coincide con lo que me dijiste antes, pero esto es lo que no les he dicho. No creíamos que ganaríamos. La mayoría sabíamos que, probablemente, moriríamos. La Tierra probablemente se derrumbaría. La humanidad probablemente sería esclavizada o se extinguiría. Pero luchamos de todos modos porque rendirse era peor que la muerte. Tosió. Luchó por respirar y continuó en la Mayo. ¿Era debilidad del colectivo? Es que solo luchan cuando la victoria es probable. Calculan las probabilidades, evalúan los costos, toman decisiones racionales. La humanidad luchó cuando la victoria era improbable, cuando los costos eran insoportables, cuando las decisiones racionales dictaban rendición. Y eso nos hizo impredecibles de maneras que no se podían contrarrestar. Porque Eraos y Hasionao, porque estábamos dispuestos a pagar precios inimaginables, corrigió Chun. ¿Quieres saber nuestra arma secreta? Fue la disposición a perderlo todo y seguir luchando de todos modos. Eso no es táctica, eso no es tecnología, eso es psicología. Y no se pueden desarrollar contramedidas porque no es una técnica, es una mentalidad. Me miró con ojos moribundos. Me preguntaste 1000 veces, ¿cómo ganó la humanidad? Te lo diré ahora. Al final ganamos porque nos negamos a perder. Nos negamos a aceptar que la superioridad del colectivo
significara que nuestra rendición era inevitable. Nos negamos a creer que nuestra extinción fuera aceptable, simplemente posible. Nos negamos. Todo lo demás, cada táctica, cada estrategia, cada innovación, surgió de esa negativa. El escáner neuronal confirmó. Estaba diciendo la verdad, pero ¿cómo implementaste esa negativa? ¿Qué en concreto? Chun sonrió. Me muero. Inquisidor Ansoy, el último humano, y me llevo los secretos de la humanidad a la tumba, porque es mi último rechazo. Nunca sabrás exactamente cómo te vencimos. Pasarás siglos analizando, teorizando, intentando comprender. Y nunca estarás seguro. Eso es cruel. Eso es la guerra, corrigió Chun. Invadieron mi mundo. Mataron a mi especie. Destruyeron mi civilización. ¿Y quieren que los ayude a prevenir futuras derrotas? No. El último regalo de la humanidad a la galaxia es la incertidumbre. El colectivo nunca volverá a estar seguro de que una fuerza abrumadora garantice la victoria. Siempre se preguntarán, ¿es esta otra tierra? ¿Otra especie que se niega? ¿Otra derrota imposible? Cerró los ojos. Vale la pena morir por eso. Thomas Chun falleció el 17 de marzo de 2004. En sus últimas palabras, grabadas por los monitores, médicos san la humanidad muere. Pero la leyenda vive. Han pasado 300 años desde la muerte de Thomas Chun. El colectivo galáctico ha dedicado todo ese tiempo a analizar la guerra de la humanidad. Hemos estudiado cada batalla, examinado cada táctica, revisado toda la evidencia disponible y todavía no entendemos cómo ganaron. Tenemos teorías, cientos de ellas en armas cuánticas, guerra psicológica, manipulación dimensional, ingeniería temporal en guerra biológica, nanotecnología en armas meméticas. Pero toda teoría tiene lagunas, toda explicación deja preguntas, porque Thomas Chun nunca nos dijo la verdad. Él nos dijo a verdad que la humanidad ganó a través de la negativa, pero no el verdad, de metodologías específicas, y, al hacerlo, logró exactamente lo que pretendía. En el colectivo tiene miedo a no de la humanidad, que está extinta, sino de lo que representaba la humanidad. La posibilidad de que otras especies tuvieran capacidades similares, esa fuerza abrumadora, no garantiza la victoria. Que en algún lugar de la galaxia, otra especie pudiera rechazar al colectivo y lograr que perdure nuestra expansión, se detuvo. No oficialmente, nunca admitimos la derrota, sino en la práctica. Cuando nos topamos con especies resistentes, negociamos en lugar de invadir. Ofrecemos colaboración en lugar de conquista. Sugerimos cooperación en lugar de exigir asimilación. Porque recordamos la Tierra. Recordamos un planeta primitivo que debió caer en 3 días, pero luchó durante 17 años, que destruyó 1 millón de naves de guerra con tecnología que no debería haber sido efectiva, que mató a 50.000 millones de soldados con métodos que aún desconocemos, y recordamos a Thomas Chun sonriendo en su silla de interrogatorio, negándose a darnos lo único que necesitábamos, desesperadamente en certeza. Me retiré de la Inquisición 50 años después de la muerte de Chun. He pasado los últimos 250 años estudiando las transcripciones de sus interrogatorios, analizando sus historias, buscando patrones, pistas, indicios sobre la victoria de la humanidad. Creo que finalmente lo entiendo. Chun tenía razón. La fuerza de la humanidad no residía en armas ni tácticas específicas. Era la mentalidad, la negativa absoluta a aceptar la derrota, la disposición a seguir luchando cuando la victoria parecía imposible, la determinación obstinada, irracional y absolutamente humana de decir no, sin importar las consecuencias. No se pueden desarrollar contramedidas para eso. No puedes predecirlo, no puedes prepararte para ello,
porque no es racional, no es lógico, ni siquiera es sensato según la mayoría de los estándares. Es simplemente humano. Y el acto final de Thomas Chun, negarse a explicar la victoria de la humanidad, fue lo más humano que pudo haber hecho. O nos negó la certeza, nos dejó con la duda, se aseguró de que la extinción de la humanidad no significara su derrota. Porque ahora, cada vez que el colectivo encuentra resistencia, pensamos, ¿es esta otra tierra? Y dudamos. Esa vacilación es un legado de la humanidad, no la tecnología, no las tácticas, tan solo el simple y terrible conocimiento de que en algún lugar de esta galaxia podría haber otra especie que se niega a perder y nunca lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. Ayer publiqué mi informe final sobre los interrogatorios humanos. Es lectura obligatoria para todo el personal militar del colectivo. La conclusión a la humanidad derrotó al colectivo no por una capacidad superior, sino por una determinación superior. Se negaron a aceptar la derrota hasta que ésta se volvió imposible. Imposible. No tenemos contramedidas para esta mentalidad, ya que opera fuera de los marcos estratégicos racionales. Recomendación: evitar conflictos con especies que demuestren perfiles psicológicos similares. En traducción, si otra especie te recuerda a la humanidad, ríndete primero. Es humillante, es pragmático. Y es exactamente lo que tomas. Chun quería, murió, sonriendo, sabiendo que la extinción de su especie no fue su derrota, sino su victoria. Porque ahora, 300 años después, el colectivo aún recuerda la Tierra. Todavía tememos lo que no entendemos. Todavía hay dudas de si realmente ganamos, y esa incertidumbre es la mayor arma de la humanidad. Uno que desplegaron desde más allá de la extinción. A veces me pregunto qué pensaría Thomas Chun si pudiera ver la galaxia ahora. El colectivo aún existe, aún gobierna la Mayo, eres parte del espacio conocido. Aún busca la unificación. Pero lo hacemos de otra manera, con más cuidado, con respeto. No con conquista por culpa de una especie que dijo no, y lo dijo en serio. He visto mi grabación del interrogatorio final de Chun miles de veces, buscando pistas, buscando secretos, pero todo lo que veo es un viejo humano, muriendo pacíficamente, sonriendo ante el conocimiento que se negó a compartir. Sus últimas palabras: me persiguen, la humanidad muere, pero la leyenda vive. Él tenía razón. La humanidad está extinta en la Tierra. Es inhabitable. Su civilización ha desaparecido, pero su leyenda sigue viva, en cada especie que se resiste al colectivo, en cada planeta que se niega a asimilarse, en cada ser que, ante las adversidades abrumadoras, dice no. De todos modos, esa es la inmortalidad de la humanidad. No en su supervivencia, sino en su ejemplo. Y Thomas Chun se aseguró de que ese ejemplo nunca sería comprendido en su totalidad, nunca sería analizado en su totalidad, nunca sería refutado definitivamente, porque en el momento en que lo entendemos, dejamos de temerle y los humanos entendieron que el miedo era su mayo, era arma, no. Era el miedo que experimentaban. Parecían sentirse cómodos con eso. El miedo que inspiraban. El miedo a lo desconocido, lo impredecible en los seres que no siguen reglas. ¿Entiendes? Ese miedo es el fantasma de la humanidad y perseguirá la galaxia para siempre. Se negó a decirnos cómo triunfó la humanidad. Esa negativa fue la razón de su victoria. Inquisidor, Belkan retirado los interrogatorios de Thomas Chun. Un estudio sobre el silencio estratégico, lectura obligatoria. Academia Militar del Colectivo Galáctico recuerda: el enemigo que no comprendes es más peligroso que el enemigo que sí comprendes. La humanidad se aseguró de que nunca los comprendiéramos. Esa fue su victoria final. Clasificación en histórica, crítica, asunto. Análisis de la guerra de la Tierra-Estado.
En revisión perpetua, conclusión incompleta. Análisis más profundo, imposible, debido a la mortalidad de los sujetos y la negación de información. En recomendación, mantener los protocolos de defensa. Asumir que especies desconocidas podrían poseer capacidades similares. Hasta que se demuestre lo contrario, nunca más subestimes una especie basándose en una evaluación preliminar. Nunca más asuma la victoria basándose en la superioridad tecnológica. Nunca más olvides la Tierra, comando estratégico del colectivo galáctico. La victoria nunca es segura.